Muy bien, Shalom Alejem. Vamos a comenzar a dar inicio a la clase del día de hoy. Gracias a todos por estar presentes. Bienvenidos a la clase, la segunda clase, digamos, con el portal del judaísmo. Y a todos los que están presentes, vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy. El tema, eh, el tema de hoy. El tema de hoy es como se anunció, es el tema acerca de la tefilá. Vamos a continuar un poquito como el tema de la tefilá. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo es que el tema de la tefilá en una parte ya más estructurada. Y esto nace a partir de también, bueno, como continuación de la clase que dimos hace ya como un mes más o menos acerca de la tefilá. Saludos a todos, saludos a Ecuador, que tenemos, saludos. Entonces, esto nace es una continuación de la clase, por un lado, que empezamos el otro día, de tefilá. Y también muchas veces las personas que entran al judaísmo, ya sea que estén en proceso de conversión o que se hayan convertido, o Balet Teshuvah, etcétera, gente de ese tipo de contextos donde empiezan su vida, obviamente no nacieron en un contexto judío y por lo tanto empiezan a rezar ya tarde en su vida y especialmente si les toca rezar donde ya hay un minyan establecido, muchas veces se quedan la mayor parte de su vida sin rezar, incluso sin cumplir la mayoría de sus obligaciones, las obligaciones más básicas que llegan a tener. Entonces, es por esto que vi la necesidad de crear una clase donde podamos hablar acerca de la estructura del rezo, que las personas puedan entender qué es lo que tendrían, cómo poder ir avanzando de una manera en la cual algún día llegues a realmente estar rezando. Por ejemplo, estás en un lugar donde tiene un minyan, donde hay un Hassan que está rezando súper rápido, que puedes llegar a algún punto a sí rezar, así sí alcanzarlo, o incluso si estás rezando desde tu casa, cómo poder empezar, o incluso las mujeres que están rezando en sus casas, cómo poder, en qué partes, lo más importante, etcétera. Entonces, vamos a aclarar estos temas, digamos, el día de hoy, para lo más que podamos. Y lo que habíamos comentado, si se recuerdan en la clase anterior, es que ahí habíamos comentado varias etapas del rezo, ¿no? Entonces, varias etapas en las cuales el rezo se lleva a cabo y cuando una persona lleva a cabo el rezo de esas maneras, va a poder alcanzar mejores niveles de su rezo. Por ejemplo, llega una persona que apenas está empezando a rezar. Entonces, la primera parte es lograr dominar lo que es el texto que tiene enfrente. Los textos que muchas veces tenemos enfrente, mucha gente se queda en este primer paso, donde no logra pasar más allá del texto. Muchas veces, especialmente si una persona está rezando con minyan, es muy difícil que logre realmente llegar, alcanzar a alguna vez rezar todo lo que tendría que rezar del texto. Y muchas veces ni siquiera es necesario, hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero entonces la primera parte es dominar el texto, dominar la fluidez, dominar la capacidad que yo tengo de poder manejar el sidur. Si yo no tengo esta capacidad de poder manejar el sidur de la mejor manera, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que yo tengo que yo me estoy quedando con la parte más sencilla del rezo, simplemente la parte exterior. Cuando yo logro primero dominar el texto, cuando yo logro ya decir las palabras, incluso llega al punto en donde yo puedo llegar a decirlas de manera mecánica. Y eso también tiene su propio reto, ¿no? Ya que ya dominé el texto, ya que ya las puedo decir, ya que las tengo, ya que son fluidas en mi boca o incluso de memoria, llega el otro problema, llega el problema de que ahora están demasiado fluidas y demasiado al punto en que ya ni siquiera tengo la concentración. Entonces ahora ahí lo que tengo que trabajar es otra cosa, tengo que llegar a trabajar en concentrarme en lo que dice cada una de las palabras, en concentrarme en mantener mi mente libre de cualquier tipo de distracción que tenga en ese momento. Entonces debo concentrarme. En este momento estoy
en el rezo y lograr dominar mi mente, ¿no? Esa es la segunda etapa. Primera etapa, domino el texto que tengo enfrente, tengo la capacidad de rezarlo, tengo la capacidad de fluir en él. El segundo problema que viene cuando ya estás en esa etapa es la falta de concentración, la falta de capacidad de conectar con el texto, de conectar con el creador, que no sea algo rutinario. Y el siguiente etapa es ahora sí hacerlo un Avodah Shebalev, que dijimos que el rezo es eso, la tefilá tendría que ser mi Avodah, mi trabajo interior, la capacidad que yo tengo para poder trabajar interior de manera interna en mí mismo, ¿no? Entonces, esto es las etapas. Entonces, hoy me quiero centrar en esa primera etapa. La primera etapa que es acerca de cómo intentar lograr dominar el texto en su primer parte. ¿Cómo puedo leer el texto de una manera en la cual me salga de manera fluida, ¿no? Entonces, quien pueda aprender sus cámaras me ayuda un poco más a conectar con ustedes. Quien no pueda, igual entiendo. Los que ya tienen, qué bueno, gracias. Y los que no, pues no pasa nada, ¿no? Si pueden, qué bueno. Entonces, voy a ir tratando de referir al Sidur Birkat Shlomo, que es lo que muchos de ustedes tienen en sus casas, el Birkat Shlomo. Como lo comenté en la clase anterior, no me encanta el Birkat Shlomo, o sea, no me gusta el Birkat Shlomo, no lo recomiendo el Birkat Shlomo, pero es lo que con lo que la mayoría empezó y muchas veces nos ayuda, como que es una ayuda muy grande. Entonces, como es una ayuda muy grande, pues lo voy a utilizar porque sé que a muchos de nosotros nos ayudó para empezar a rezar, ¿no? Solamente que si uno quiere tomar seria esta abodá, este servicio, entonces realmente lo mejor que puede hacer es, Teilat Hashem es lo mismo, o sea, a final de cuentas, lo que yo recomiendo es un sidur, primero, principalmente en hebreo. Y a lo mejor un sidur que también tenga español o incluso interlineal. Existen los sidurim que son interlineales. Por ejemplo, tanto Shem Tov como la editorial Jerusalén de México tienen un sidur así. Puede ser que en este caso recomendaría más el de Shem Tov, porque el de la editorial Jerusalén tiene algunos errores. Entonces, o sea, del Dikduk, pero, o sea, puede ser que recomiende en este caso más el de Shem Tov, aunque tiene sus ventajas. Al final hablo de los Sidurim, al final hablo de los Sidurim que les puedo recomendar, etcétera. Entonces, acuérdenme de, antes de terminar, hablar de ese tema. Sí, Luis Rosas, o Mordejai. Em, Rab, Aarón, gracias. Bueno, creo que la pregunta iría para el final porque mi pregunta era justo por qué no recomienda el Cachlomo. Ok, Pero sí, al final podemos podría hablar, hablar. podemos hablar un poquito acerca de los sidurim que recomiendo, por qué los recomiendo y pues para de esa manera poder entender qué es lo que me va a dar más, ¿no? Y básicamente va a ser por eso, porque el hebreo del sidur Birkat Shlomo me da muy poquito de información, muy poquita información me da, entonces yo recomiendo un sidur que te dé más información, por ahí va mi tirada. Entonces, ok, seguimos lo que estábamos diciendo y vamos a empezar con la estructura. Primero vamos a empezar con la estructura básica que tiene cada una de las secciones y voy a empezar escribiendo las secciones que tenemos. La primera sección que tenemos en nuestro Sidur va a ser la de Birkot Ashahar. Estoy escribiendo en el chat para que lo tengan ahí. Birkot HaShahar es la primera sección que tenemos en nuestro Sidur. Que básicamente, ¿qué es Birkot HaShahar? Birkot HaShahar son las bendiciones matutinas. Sí, tendría que haber preparado una presentación para esto, para que lo tuviéramos más bonito, pero bueno, no me dio tiempo. Estamos en inicio de clases, entonces mucho trabajo por ahora. Entonces, Birkot HaShahar, bendiciones matutinas, esa es la primera sección que vas a encontrar en tu Sidur, donde básicamente son las primeras 2 a 3 páginas. En el Birkat Shlomo realmente estaría en la página, digamos desde la página 3 hasta la página 7, que es el Birkot Torah, la página 7. Página 3 a página 7 tenemos ahí que va desde el Modeani hasta Birkot Torah. Toda esa primera sección se llama Birkot HaShahar, son las bendiciones matutinas. Ahorita me voy a regresar a explicar cada una de ellas. Ahorita nada más las voy a mencionar y voy a decirles más o menos de qué página está. Después tenemos lo que se conoce como el Ketoret. Aunque realmente, Ketoret o Korbanot. Más bien Korbanot, los Korbanot. Korbanot. Korbanot.
Entonces, que literalmente Korbanot significan los sacrificios, ¿no? ¿Por qué? Porque en él leemos muchas de las secciones que hablaban acerca de los sacrificios, también acerca del Ketoret, acerca de varios servicios que ve el Betamigdash. Sin embargo, también tenemos ahí tenemos desde Batit Palel Haná, que estaría en la página 15 del Birkat Shlomo, desde la página 15 hasta la página del Birkat Shlomo sería hasta la página 35. Ahí todo eso, eso es la sección de los korbanot en el Birkat Shlomo, que básicamente qué encontramos en esta sección y luego vamos a explicar por qué está ahí. Pero en breve, lo que contiene esta sección básicamente son por un lado empieza con Batipal Haná, que es la plegaria que hizo Haná, la mamá del profeta Shemuel, cuando nació Shemuel y agradeció a Hashem, esta Haná, por haber dado a luz a Shemuel, y entonces da una plegaria muy bonita ahí. A mí me encanta decirla, aunque no es, bueno, luego vamos a ver que no es obligación y no estoy recomendando realmente, solo a mí me gusta mucho decirlo. Después viene la Akedah, después de la Akedah viene una sección muy bonita que es bueno, que son varios salmos, pero no varios salmos, varios versículos de la Torá que habla acerca de la Akedah. Después de eso viene una plegaria también muy bonita que es Le'olam Yehadam Yerushalayim, etcétera, que es básicamente lo que habla esta sección, es acerca de súplicas a Hashem, que también están muy lindas. Después empieza ahora sí la sección de los korbanot, con la sección del korban que era llevado diario, la ofrenda tamid se llama, ¿no? Que era llevado a diario. Después de eso tenemos el Ketoret, que es muy famoso el Ketoret. Tiene demasiada segulot, entonces lo que tiene mucha segulot pues es muy famoso y la gente lo llega a tomar más que muchas otras cosas que no son tan famosas porque no tiene tantas segulot, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hablar ahorita también de eso. Después tenemos por otro lado, tenemos secciones de cómo era el servicio en el Bet HaMikdash, qué ocurría primero, qué ocurría después. Después tenemos la sección de la Mishnah acerca también igual de los sacrificios, donde eran llevados en cada uno de los tipos de sacrificios en el Bet HaMikdash. Y después tenemos una sección acerca de las 13 reglas de interpretación de la Torá. Y termina con una Mishnah de Pirkei Avot, ¿no? Que es como que algo bonito, ¿no? Eso es lo que se llaman los korbanot. A partir de ahí, digamos en la página 37, empieza la sección que se llama Pesuke de Zimbra, que literalmente significan versículos de alabanza. Entonces, Pesuke de Zimbra, versículos de alabanza, es la sección que empieza ahí en la página 37. Toda esta sección, hoy vamos a irnos un poco estamos en el Birkat Shlomo. Quien no tiene Birkat Shlomo, pues son otras páginas, pero ahí empieza el Hodul, Hashem Kiru Bishmo, Hodubam Leotav, y toda esta sección va hasta la página 53 del Birkat Shlomo, que es el Yishtabach Shem Halat Malkenu, donde hasta ahí toda sección se llaman los salmos, versículos de alabanza, donde básicamente lo que tenemos es una sección donde tenemos varios salmos, varias cosas que alabamos a Hashem. Ahí también tenemos la sección, el mismo Retodá, el salmo número 100, que es el salmo de agradecimiento. Tenemos también ahí la sección de Az Yeshir Moshe, cuando el pueblo de Israel alabó a Hashem cuando cruzó el Mar Rojo. Y una sección también de los profetas, que es de Vaiparech David, y bendijo David a Hashem, y una plegaria muy bonita que trae ahí. Terminando esa sección, empieza inmediatamente la otra sección que es el Shema con sus bendiciones. El Shema con sus bendiciones es la sección que viene después de Pesuke de Zimbra, que básicamente tenemos dos bendiciones antes del Shema y una bendición después del Shema. 3 bendiciones en total, rodeando el Shema. Tenemos el Shema Israel con sus 3 párrafos. Y después tenemos lo que es, bueno, el Shema con sus bendiciones terminan hasta la página 63. En la página 63 de Birkat Shlomo, ahí termina el Kriyat Shema con sus bendiciones y empieza lo que es la Amidah o Shemona Esre, que básicamente Amidah viene la palabra Omed, que es estar parado, y Shemona Esre, que significa literalmente las 18.
que hace referencia a las 18 bendiciones que eran originalmente, que hoy en día son 19. Ahorita vamos a explicar un poquito más, las 18 bendiciones. Después de eso, después de terminar la mitad, tenemos una sección que se llaman Tahanunim, que básicamente son súplicas. Que en las súplicas le damos, es como que pedimos perdón por nuestras transgresiones. Son varias súplicas cuando hay minyan, cuando tenemos un quórum, cuando 10 hombres están rezando juntos, 10 hombres mayores de 13 años están rezando juntos, se leen, se saca la Torá los días lunes y jueves en la sinagoga, también en Shabbat, pero los lunes y jueves, además de sacarse la Torá, hay las súplicas, los tajanunim, se alargan muchísimo. Se alargan, se alargan, se alargan. Son muy largas los tajanunim de los días jueves y viernes. Después se saca la Torá. Se saca la Torá y después sigue una sección que está en la página 100 del Birkat Shlomo, que se llama Seder Ayom, que literalmente significa el orden diario. Donde lo que viene aquí en esta sección del Seder Ayom es otra vez se lee por segunda vez el Salmo 145, se lee después el Salmo 20 y después se leen varios versículos donde también hay una pequeña sección de la Kedushá, lo que se conoce como Kedushá, que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. No vamos a hablar mucho de eso, creo que en la clase de hoy, pero que justo esa es una sección, se lee esa sección y termina con un Kadish, ¿no? Esa es la sección que se llama Seder Ayom, y después vienen la sección otra vez de, digamos, los korbanot del final de la tefilá. Que lo que tenemos aquí es el salmo del día. Cada día de la semana se lee un salmo diferente. El domingo se lee uno, el lunes se lee otro, y cada día se lee otro salmo. Y después viene la sección que habla la sección del Ketoret, etc. Y por último el Aleinu Leshabeach, que es como lo que termina la tefilá. Aleinu Leshabeach, que está en la página 126, Aleinu Leshabeach, y es lo que termina, es una plegaria que fue compuesta hace muchos años. La tradición dice que fue escrita por Yehoshua bin Nun, y es lo que termina la tefilá, ¿no? Esa es la estructura básica que tenemos de la tefilá. Y ahora vamos a entenderlo un poquito más en contexto. Cuando lo ponemos de esta manera, cuando vemos el Sidur, incluso cuando leemos diferentes textos de Halajá, se nos hace muy confuso. Es como que demasiada información, demasiadas letras, y a veces no tenemos la capacidad de poder llegar a entender o discernir qué es lo que tenemos que decir, qué no tenemos que decir, cómo cuando estamos empezando. Yo me acuerdo, y seguramente muchos de ustedes lo han hecho, que cuando yo empecé a rezar, yo empezaba a rezar todo, ¿no? Y todo lo rezaba parado, porque yo no sabía si sentado o para, no sabía nada. Entonces yo me ponía, fue cuando todavía estaba en preparatoria, cuando empecé esto, y agarraba mi sidur, que no era el Birkat Shlomo, era otro sidur que nada más tenía hebreo y español, y no tenía instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Pues simplemente leía todo lo que tenía en español, leía todo lo que podía, y a veces trataba de ir leyendo poco a poco en hebreo algunas cosas, y leía todo parado, y era muy pesado para mí. Se volvió, al principio tienes mucha energía porque estás inspirado, estás animado. Entonces, mientras tienes eso, te avientas todo. Pero ¿qué pasa cuando la inspiración va bajando? Es algo que no se puede mantener. Por lo tanto, tenemos que ir poco a poco. Mejor ir poco a poco. Ir abarcando las cosas, agarrar algo el día de hoy. Otra cosa mejor el día de mañana. Y para ello necesitamos saber por dónde empezar. Necesitamos saber qué cosas puedo agarrar ahorita y me van a servir. Y cuando uno lee, por ejemplo, el Shulchan Aruch o cuando lee el Yalkut Yosef, uno a veces no logra comprender cuál sería el orden que tendríamos que hacer. Al contrario, uno lee el Shulchan Aruch y ahí el Shulchan Aruch dice que tendríamos que estar diciendo cosas que ni siquiera están en el Sidur, ¿no? Cosas, o sea, estaría más largo el rezo si leyéramos lo que es el Shulchan Aruch, aunque seguramente habría cosas que no leyéramos. Pero el Yalkut Yosef después también trae, y no sé, y no queda claro. Si tú lees el Yalkut Yosef, no te da libros de halajá, como por el estilo, libros que te dan instrucción de cómo llevar a cabo tu vida judía, no te queda tan claro como cuando lees el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es una de las obras halágicas más importantes de la historia del pueblo judío, y
fue escrita por Rabbi Moshe ben Maimón, seguramente lo mencionamos en la clase anterior. Maimónides escribió una de las obras alágicas más importantes. Vamos a dar un pequeño brevario al respecto, ¿no? Para que entendamos un poco cómo funciona la estructura de la Torá. Empezamos un poco la semana pasada con el tema de la estructura de la Torá y quiero continuar un poquito con esto para que entiendan un poco mejor la tefilá. Entonces, primero vamos a empezar con esto. La Torá empezó, digamos que primero fue en el monte Sinai recibimos tanto la Torá escrita como la Torá oral. En el monte Sinai recibimos las mitzvot, las 613 mitzvot que se desprenden de los pesukim, de los versículos de la Torá, del Humash. Entonces tenemos los versículos, se desprenden 613 mitzvot. Y ahora la manera en la que podemos llevar a la práctica esas 613 mitzvot es únicamente gracias a la Torah Shebe'al Peh. Después podemos tener una clase especial acerca del tema de la Torah Shebe'al Peh, que es un tema muy especial, que muy poca gente conoce y entiende realmente qué es la Torah Shebe'al Peh, qué es la Torah oral. Después lo podemos ver. Pero en breve, la Torah Shebe'al Peh es la explicación de cómo cumplir las mitzvot de la Torah escrita. Entonces, como dijimos, de la Torah escrita se desprenden las 613 mitzvot, que es la Torah oral la que nos explica cómo cumplir esas 613 mitzvot. Y les voy a poner un ejemplo. Dice la Torah, "Veshnantam lebanecha v'dibarta bam, v'shivtecha bebeteja, v'lechtecha baderech, v'shochbecha obkumeja". Dice, y hablarás de ellas cuando andes en el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes, ¿no? Así dice el versículo. ¿Qué aprendemos de aquí? De este versículo aprendemos 3 mitzvot, de acuerdo a lo que nos enseñan nuestros sabios. La primera mitzvah que aprendemos es la mitzvah de enseñarle Torah a nuestros hijos. La segunda mitzvah que tenemos es la de estudiar y enseñar Torah. La tercera mitzvah que tenemos es la mitzvah de poder transmitir a nuestros hijos la tercera mitzvah que tenemos es la de decir Kriyat Shema. Decir el Kriyat Shema 2 veces al día, cuando te acuestes, cuando te levantes. Esas 3 mitzvot aprendemos de este versículo. Entonces vamos a agarrar la última que mencionamos, la de decir el Shema 2 veces por día. Está escrito, y dirás el Shema cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces lo que yo les preguntaría sería, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo me tomo una siesta, tendría que haber dicho el Kriyat Shema antes de dormirme la siesta, y me desperté de la siesta, tendría que decir el Shema en ese momento. Me desperté, ¿no? Me fui a acostar, me desperté. Pues parece ser que lo que dice el versículo es que tengo que decir el Kriyat Shema en esos momentos. Sin embargo, viene la Torah oral y nos explica cómo es que se cumplen los preceptos, cómo se llevan realmente a la práctica. Entonces, por ejemplo, nos dicen nuestros sabios, aunque es una discusión realmente entre Bet Hillel y Bet Shammai, en la Mishnah Masejet Berajot, y dice, Bet Hillel dice, ¿qué significa Upshoch Beja Upkumeja? Besha'ash Bnei Adam Shochbim, Upsha'ash Bnei Adam Omedim. En el momento en que las personas suelen acostarse y en el momento en que las personas suelen levantarse. Entonces, de aquí aprendemos que el horario para el Kriyat Shema es cuando la mayoría de la gente suele irse a acostar y cuando la mayoría de la gente suele levantarse. No depende de ti personalmente, depende realmente de la mayoría de las personas. De aquí esto lo aprenden nuestros sabios, de todo este concepto de toda esta discusión que tienen nuestros sabios a través de la Torah oral. En la Torah oral lo sabemos decir. Entonces, volviendo al tema, Maimónides lo que él hizo es agarró los textos de la Torah oral, como es la Mishnah, la Tosefta, el Sifre, la Mejilta, son todos textos de la Torah oral, el Talmud, Babli, Yerushalmi, y antes una persona que quería saber cómo llevar a la práctica la halajá, tenía que sumergirse en esos textos. Un jajam, para ser jajam, tenía que entender estos textos y poder derivar de ahí la halajá. Y era muy difícil para la gente, los niveles bajaron mucho, entonces la gente ya no tenía la capacidad de entender el Talmud de la misma manera, ya no tenía la capacidad de entender los textos de la misma manera. Entonces Rabbi Moshe ben Maimónides, él compuso una obra para poder dictaminar, para poder ayudar a las personas a poder entender la halajá de una manera muy clara. Y la verdad es que hizo un espléndido trabajo. El Mishneh Torah es una de las pocas obras que vas a escuchar tanto personas Satmer como sionistas mencionar el Mishneh Torah, todos apoyando su causa. Vas a encontrar reformistas, conservadores, ortodoxos, Haredí, todo el mundo cita el Rambam. Entonces, todo el mundo cree que el Rambam está de su lado.
¿Por qué? Porque el Rambam escribió de una manera en la cual, por un lado, te enamoras de la manera que escribe, muy claro, muy fácil de leer. Incluso una persona que está empezando a aprender hebreo ya puede empezar a entender un poquito de lo que el Rambam escribe, porque escribe de un lenguaje muy, muy sencillo, etcétera. Y bueno, otra de las ventajas que tiene estudiar directamente el Rambam es que te da claridad. Te da claridad en qué es más importante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la comparación. El Shulchan Aruch, que obviamente es una obra también muy importante y que es muy importante estudiarla también constantemente porque tiene mucho más detalles, etcétera. No vamos a hablar de tanto las diferencias, solamente quiero enfocarme en este punto que quiero tratar. Una de las diferencias que existe entre el Shulchan Aruch y el Rambam es que cuando tú estudias Shulchan Aruch, como que te da una idea de que no te queda clarísimo, no te queda tan claro qué es más importante, qué es menos importante, por dónde empezar, etcétera. Pero cuando uno estudia el Rambam, le queda clarísimo. Entonces, y vamos a irnos en esa línea, en ese derech, en la línea del Rambam de cómo explica. Entonces, si tú ves el Rambam, él tiene en su segundo libro, se llama Sefer Ahabá, lo cual también es muy interesante. El libro en donde están todas estas mitzvot se llama el libro del amor. Lo cual nos dice el Rambam, todas estas mitzvot, que básicamente es la mitzvah de Kriyat Shema, Tefilá, Berajot, Brit Milá, Tzitzit, Tefilín, Sefer Torah, todas estas mitzvot te van a llevar, si las cumples, te van a llevar a amar al Creador. Te van a llevar al amor. Eso es lo que tendrían que hacer estas mitzvot. La mitzvah del Shema, la mitzvah de la Tefilá, el rezo, te tendría que estar llevando a amar. Entonces, eso es algo muy bonito que te lo trae el Rambam solamente con las primeras palabras, con el nombre del libro en donde están incluidas estas mitzvot. Y la primera sección que tiene justo es Ilhot Kriyat Shema, leyes del Shema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Shema es una mitzvah de la Torah. Es una mitzvah de la Torah que tenemos 2 veces por día y no solamente eso, sino que es una mitzvah fundamental. Es una mitzvah que nuestros sabios le pusieron mucha importancia a esta mitzvah. Nuestros sabios nos dicen que justo es como que la base de todo judío, lo mínimo que un judío tendría que estar haciendo para ser considerado judío, digámoslo así, es estar conectado con Hashem a través del Kriyat Shema. Lo mínimo de estudio de Torah que te va a conectar con el Creador del universo es decir el Shema 2 veces por día. Y a pesar de que las mujeres están exentas de decir el Kriyat Shema, porque la mitzvah de Shema es una mitzvah que depende del tiempo y las mujeres están exentas de las mitzvot que dependen del tiempo, aún así toda la historia del pueblo judío ha sido de animar y de fortalecer a las mujeres que traten también ellas de decir el Shema 2 veces al día, que busquen darse el tiempo para decir el Shema, aunque no sea en el horario específico, porque hay horarios a partir de tal hora a tal hora, en la mañana, de tal hora a tal hora en la noche, y antes de eso no cumples con tu obligación. El hombre tiene que saber muchos detalles para cumplir con su obligación del Shema. La mujer no, la mujer solo tiene que asegurarse que una vez en la mañana y una vez en la noche diga el Shema. ¿Por qué? Porque a través de decir uno el Shema, puede estar recibiendo sobre sí mismo el yugo del cielo, el yugo celestial. Eso tendría que ser su intención. Cuando la persona dice el Shema, ¿qué es lo que está diciendo? Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hashem, que es el nombre de 4 letras de Hashem. ¿Qué es lo que representa? Representa la infinidad del creador del universo. Representa que Hashem fue, es y será. En otras palabras, la eternidad del creador, que es Hayah, Hove, Viyeh. Eso es la infinidad del creador, representa este nombre de 4 letras. Y por otro lado también representa que es Adonakol, que es el dueño de todo lo que existe, lo que gobierna todo lo que pasa. Entonces lo que tú estás diciendo es, escucha Israel, que tienes que estar hablando a ti mismo. Hashem, esta fuerza infinita, esta fuerza eterna, dueño de todo lo que ocurre en el universo, es Eloquenu. ¿Qué significa Eloquenu? Viene de la palabra Elohim, que la palabra Elohim, el nombre Elohim es un nombre que representa que Hashem es el todopoderoso, que Hashem es el poder de los poderes, que él tiene la misma, el gematria, el mismo valor numérico que la palabra Teva, que significa naturaleza, que es, por así decirlo, el nombre de 4 letras, que pronunciamos como Amonai. Ese es el nombre que representa la infinidad del Creador. Por otro lado, el nombre Elohim representa como que Hashem en este mundo, por así decirlo, lo que vemos, lo que percibimos de Hashem en este mundo. Entonces lo que estamos diciendo es que ese Dios infinito que se percibe, que creó los cielos y la tierra, que es más allá del tiempo, del espacio, ese mismo Hashem es Eloqueno, es mi Dios, o nuestro Dios.
Ese es, yo puedo acceder a ese poder infinito porque ese poder infinito está presente en este mundo. Es lo que estamos diciendo cuando decimos el Shema. Y otra vez repetimos el nombre, ese Hashem de 4 letras, ese ser infinito, Ehad, es uno. ¿Y qué significa Ehad? Significa que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que ocurre en mi vida personal, está ocurriendo por una sola causa. ¿Quién es? El creador del universo. Y es lo que tendría que estar pensando y repitiéndome todos los días, 2 veces al día mínimo, diciéndome todo lo que me está pasando en este mundo es porque el creador así lo quiere. Eso es lo que estamos repitiendo. Todo lo que pasa en el mundo solo tiene un culpable, por así decirlo, ¿no? Un responsable. ¿Quién es el responsable de todo lo que pasa en este mundo? Bueno, realmente, o sea, es Hashem, pero realmente podemos decir que es compartida la culpa, ¿no? El principal responsable del contexto de todo es el creador del universo. Él me puso en este contexto, etcétera. Y el segundo responsable, el 50% de la responsabilidad de todo lo que me pasa en mi vida, soy yo, ¿no? Lo cual, pero bueno, lo que estamos diciendo en este punto es todo lo que viene a mi vida es realmente causa del creador. El creador causó que esté en este mundo y que todo lo que me pase, él lo trae hacia mí. Y es lo que tendríamos que pensar cuando estamos haciendo el Kriyat Shema, aceptando que el creador del universo, él me está trayendo todo lo que viene en este mundo y que yo puedo acceder a esa fuerza infinita. Y luego que seguimos diciendo, decimos el párrafo de Baruch Shem Kevod Mechut Olam Baed, que no vamos a hablar ahorita de por qué lo agregamos, pero después seguimos con Be'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a Hashem tu Dios. Entonces, estos son principios muy importantes, los principios del amor a Hashem, el principio de bajar esto a mi corazón, de tener la capacidad de dar mi vida todo. No vamos a entrar al detalle de cada lo que dice el Shema, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos saber qué es lo que estamos diciendo, porque dentro de esto tenemos información que es muy importante que yo lo repita. Por algo el creador del universo me pidió que lo repitiera todos los días de mi vida, 2 veces al día. Algo poderoso tiene estas palabras y tengo que escucharlas, saberlas, repetirlas al punto de que sea fácil para mí estar repitiéndolas, y más aún tengo que tener la capacidad de poder acceder a ese poder, de poder entender lo que estoy diciendo, de poder profundizar en ello. Y esto es el Kriyat Shema. Esta es una de las obligaciones que tenemos. Y es triste, por ejemplo, muchas veces veo en las sinagogas que muchos hombres que sí tienen la obligación de decir el Kriyat Shema 2 veces por día, como en la sinagoga lo dicen muy rápido, entonces ellos simplemente se quedan escuchando y siguiendo con su vista y no cumplen. No están cumpliendo con su obligación de Kriyat Shema. Entonces, esto es algo que obviamente muy importante. Tanto mujeres, aunque no están realmente obligadas por la Torah, por así decirlo, a decir el Kriyat Shema, muy importante que lo digan para interiorizar estos contextos que tiene. Por otro lado, el hombre, que sí está obligado a decirlo, incluso si se tarda el doble de tiempo que todos los demás y empieza la mitad después y se retrasa en todo lo demás, tiene que decir los 3 párrafos del Kriyat Shema, él, a su propia velocidad, a su propio ritmo. Muy importante que lo vaya diciendo poco a poco, con buena pronunciación, etcétera. Es muy importante el cómo pronunciamos el Shema, no equivocarnos, no saltarnos palabras, etcétera. Entonces, eso es algo que tenemos que buscar, el Kriyat Shema, ser muy cuidadosos con la lectura y entenderlo y tratar de profundizar en las palabras. Cada vez que lo repetimos puede ser como que, otra vez más, ya me lo sé, ya lo repetí, no, o puede ser, ¿qué puedo encontrar nuevo? O más bien, ¿qué me puedo recordar que se me ha olvidado? El judaísmo es, muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo? O sea, tienes estar constantemente repitiendo lo mismo. No, o sea, mejor voy a rezar lo que yo quiero, ¿no? No sé si lo hablamos eso la clase pasada que hablamos de tefilá, pero es muy importante aclarar esto. Mucha gente dice, ya, ¿para qué estás repitiendo todo el tiempo lo mismo? Mejor piensa en algo que venga de tu corazón y dilo. Y también es importante tener esa itbodedut, esa plegaria personal que venga de tu corazón. Sin embargo, la repetición de lo mismo todo el tiempo es positivo, porque me recuerda conceptos importantes que a veces se me llegan a olvidar. ¿Ok? Entonces, por eso, sí, repite el Shema. Oye, ¿ya lo dijiste? Bueno, busca ver qué hay en esto que se te olvidó. ¿Qué concepto dentro del Shema se te ha olvidado y necesitas recordar y necesitas escuchar en este momento? Porque recuerden que a final de cuentas, por un lado el Shema lo que se podría considerar es como no tanto un rezo, sino como un estudio de Torah. El Shema es un estudio de Torah que el creador del universo nos está obligando a estudiarlo.
mínimo estudio de Torah que puede tener la persona es estudiar 2 veces por día este pasaje del Shema. Entonces la tefilá, por un lado, es yo le estoy hablando al creador del universo, pero cuando yo estudio Torah es el creador del universo hablándome a mí. Y el Kiryat Shema lo podemos ver de esta manera. Lo podemos ver que Hashem me está hablando a mí primero en el Kiryat Shema, antes de yo entrar a la tefilá. Entonces de aquí podemos entender la importancia que tiene empezar desde ahí. Empezar con el Kriyat Shema, empezar que una persona, si va a empezar en la tefilá, empieza con el Kriyat Shema y empieza en español. Empieza en un lenguaje que puedas entender, que puedas ir siguiendo poco a poco y que puedas profundizar, interiorizar. Si ya te convertiste, lo mejor es que lo puedas decir también en hebreo, pero también en español, los dos juntos. ¿Para qué? Para que puedas ir interiorizando lo que estás diciendo. El Kriyat Shema es súper, súper fundamental. Entonces, digamos como que esa es el primer tema. El primer tema sería la importancia del Kriyat Shema y así empieza el Rambam. El Rambam empieza hablándote acerca de las leyes de Kriyat Shema. De hecho, en mi canal de YouTube tengo los capítulos de la lectura del Kriyat Shema, las leyes que trae así como leyéndolas, traduciéndolas y explicándolas de leyes del Kriyat Shema. Para quien guste puede ver ahí ya más a profundidad las leyes, que no vamos a hablar a fondo. Y bueno, lo siguiente que trae el Rambam, dentro de las mismas leyes del Kriyat Shema, es las berajot, las bendiciones que vienen a acompañar el Shema. Entonces tenemos 2 bendiciones antes y una bendición después en la mañana, y 2 bendiciones antes y 2 después en la noche que acompañan al Kriyat Shema. Y estas son bendiciones también muy bonitas. Una bendición, por ejemplo, la primera bendición es tanto en la mañana como en la noche. El texto es diferente, pero de lo que me habla la bendición es lo mismo. La primera bendición que tenemos en la mañana y en la noche nos habla acerca de la importancia de cómo Hashem creó los astros. Agradecemos a Hashem porque tenemos la noche y tenemos el día, porque tenemos el sol, porque tenemos la luna, porque cómo se cambian, porque cómo tenemos un sistema perfecto. De eso se trata la primera bendición. Obviamente en la mañana agradecemos, decimos Yotzer Or, el creador de la luz, el que formó, el que diseñó la luz. Y en la noche lo que hablamos principalmente es el que mezcla el día con la noche y luego me permite que haya noche. Entonces agradecemos cada uno, a Ma'ariv Aradim, el que mezcla las noches, podríamos traducirlo. Entonces en la mañana y en la noche agradecemos primero a Hashem por el hecho de que tenemos día y noche, ¿no? Y que es lo que nos determina cuándo podemos decir el Kriyat Shema o no. La segunda verajá, tanto en la mañana como en la noche, aunque el texto es diferente, el tema de la bendición es el amor que tiene Hashem por nosotros. Es muy bonito, realmente es Birkot, es una bendición de que agradecemos a Hashem por la Torah que nos dio. Pero ¿por qué? ¿Cómo empieza en la mañana y en la noche? Empieza igual, empieza Ahabat Olam Ahavtanu, con amor eterno nos has amado. Así empieza la bendición. Y realmente yo no lo había visto hasta hace poco, ahorita no había entrado en cuenta que de eso se trata la bendición. Es la bendición del amor, la bendición de que Hashem nos ama. Y incluso trato, esos días he estado tratando de tener esa cabana, esa intención de decir, esta es la bendición donde estoy recordándome a mí mismo que Hashem me ama y que a veces no lo tenemos tan presente, pero sí, esta bendición me acuerda que Hashem me ama y tenemos que recordar eso constantemente, tratar de meternos en nosotros mismos. Hashem me ama. ¿Y cuál es la prueba de que me ama? Que me escogió para servirlo, que me entregó su Torah, que me entregó, que lo conozco, como dice el profeta, si no me equivoco, Yirmiyahu, puedo estar mal, pero estoy casi seguro que es Yirmiyahu, que dice que la persona no se enorgullezca por ninguna otra cosa, sino por una sola cosa: conoce a Hashem. Es lo único que puede hacer uno sentirse orgulloso de algo. ¿Quieres sentirte orgulloso? Siéntete orgulloso de que conoces a Hashem. Y que en ese caso es un orgullo que básicamente le estás regresando a Hashem. Porque como dice el Ramban Nachmanides en su carta que le envió a su hijo, que el orgulloso se viste con las prendas de Hashem. Como dice el versículo, Geut Labesh, con orgullo Hashem se viste. Entonces, esas vestimentas, la vestimenta del orgullo no te pertenece a ti. Es una vestimenta que le pertenece única y exclusivamente a Hashem. Por lo tanto, entonces cuando una persona se siente orgulloso de que yo conozco a Hashem, entonces realmente lo que está haciendo es regresándole ese amor al creador del universo. Entonces, esa es la segunda bendición que tenemos antes del Kriyat Shema. Entonces, que de hecho, bueno, se me olvidó que si quieren las páginas en el Birkat Shlomo, en
Por ejemplo, la primera bendición de la mañana está en la página 55 del Birkat Shlomo y la segunda bendición empieza en la 57. Ahí están, esas son las bendiciones del Kriyat Shema que vienen a acompañar el Kriyat Shema. Y después del Kriyat Shema, obviamente empieza la bendición posterior al Shema, que es ahí en la página 61. Empieza con Emet, Beyatziv, Benajón, Bekayam, Beyeshar, donde damos varios sinónimos de cómo es que la Torah es firme, es cierta, verdadera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos del Kriyat Shema, la bendición posterior al Kriyat Shema. ¿De qué trata la bendición posterior al Kriyat Shema? Principalmente habla de la salida de Egipto, habla de los milagros que hizo Hashem por nuestros antepasados, etcétera, etcétera, y termina diciendo Baruch atah Hashem, Gaal Israel, bendito eres tú Hashem, que redimió a Israel. Y esto es, eso es la única bendición posterior que tenemos en la mañana. En la noche, en que esto lo podemos encontrar en el Birkat Shlomo, en la página 166, ahí están mucho más cortitas en la noche, y ahí en la página 166 tenemos tanto tenemos las dos bendiciones anteriores, que ya explicamos que la primera de las bendiciones habla acerca de la maravilla que Hashem hace la noche, y por otro lado también tenemos el amor que tiene Hashem por nosotros, que nos entregó la Torah. Y después del Kriyat Shema, en la página 169, ahí tenemos la verajá segunda, la verajá posterior, perdón, al Kriyat Shema, que empieza con Be'emunah Kol Zot, donde agradecemos a Hashem por lo mismo, de que nos sacó de Egipto, de que hizo milagros por nosotros, y terminamos con, igual de la misma manera, Baruch atah Hashem, Gaal Israel, bendito eres tú Hashem, que redime a Israel. Y en la noche tenemos una bendición adicional que no tenemos en la mañana, que es la verajá de Ashkiben, que básicamente es una bendición donde le pedimos a Hashem que nos permita acostarnos en paz y levantarnos en paz y estar en paz durante nuestro sueño, y justo lo que pedimos a Hashem como un tipo de protección. Es una bendición donde también pedimos un tipo de protección. Ese es el Kriyat Shema y esas son sus bendiciones. Tú quieres empezar, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por dónde deberías de empezar? Deberías empezar por ahí. Deberías empezar a recitar el Kriyat Shema 2 veces por día y empezar poco a poco también a agregar las bendiciones que acompañan al Kriyat Shema. Ahora, una persona que está rezando con minyan, una persona que está rezando en una sinagoga con 10 hombres judíos, las bendiciones puedes solamente escucharlas al principio, puedes solamente seguir la lectura con tus ojos mientras escuchas cuidadosamente palabra por palabra, y al final de cada bendición responder amén. Y de esa manera sí cumples con tu obligación para poderle poner más énfasis a recitar el Kriyat Shema. Una persona que no reza con minyan, se les recomienda que obviamente sí pueda recitar las bendiciones también, y que bueno, el ideal no es que te quedes siempre escuchando nada más, sino que llegues al punto donde puedas tú recitar también las bendiciones. Y si una persona no tiene todavía eso de rezar con minyan, es positivo. Significa que ahorita lo que puedes hacer es empezar con el español, después empezar con el hebreo, empezar con el Kriyat Shema primero, después empezar con las bendiciones, y poco a poco vas aumentando cada vez un poco más. Lo importante es que empiece a ser el hábito, especialmente los hombres, que es una mitzvah de la Torah, es una mitzvah tan básica, tan importante y tan básica, y que es literalmente lo que diferencia entre una persona que está completamente desconectado de Hashem y una persona que tiene una conexión con Hashem, es el Kriyat Shema. Es muy importante que empecemos con esto, empecemos con el Kriyat Shema, empecemos a recitarlo y nos conectemos con el mensaje. Esa es la primera parte. La segunda parte que trae el Rambam en su Mishneh Torah es la tefilá. Ahora, ¿qué es la tefilá? Tefilá es todo, ¿no? En el lenguaje de los sabios, en el lenguaje de la halajá, la tefilá es principalmente la amidá. La amidá es la tefilá, principalmente. Entonces, cuando se dice si una mujer está obligada a la tefilá o no está obligada a la tefilá, entonces muchas veces lo que se está preguntando es si una mujer tiene que decir la amidá o no tiene que decir la amidá. Eso muchas veces es lo que significa la pregunta. Entonces, la amidá, ¿qué es la amidá? Lo pueden encontrar, esto realmente por eso tenemos tanto Shaharit, Minha y Arbit. ¿Qué es lo principal de Shaharit, Minha y Arbit? Bueno, podríamos decir la amidá, aunque también en la noche también tenemos una obligación de Kriyat Shema, y en la mañana también tenemos una obligación de Kriyat Shema. Pero da la casualidad, vamos a ponerlo casi así, por casualidad es que tenemos también una obligación de Shema y también una obligación de amidá en la noche y en la mañana. ¿Por qué? El Shema justo tiene la obligación 2 veces al día. La amidá, la obligación es 3 veces al día. Pero los horarios no son los mismos.
De hecho, se suele juntarlos, es importante, es una mitzvah también importante juntar el Shema y la Amidá. Pero primero lo que tenemos que entender es que son mitzvot diferentes, son mitzvot apartes. Una no depende de la otra. Si estoy en un momento de apremio y no voy a poder hacer mucho, asegúrate de hacer el Kriyat Shema sí o sí, porque es una mitzvah de la Torah. Y Bezrat Hashem que también te dé tiempo de hacer la Amidá. Pero si no, entonces puedes después recuperarla, tiene más horario, etcétera. Hay muchas leyes al respecto que no nos vamos a meter a tanto detalle, pero la amidad es como tal el rezo principalmente. Esto lo podemos encontrar en la página de la amidad de Shaharit, porque hay diferentes amidot. En la página 63 hasta abajo, ahí empieza la recitación de la amidad. La amidad consta de 19 bendiciones. Ahora sí, dijimos en el chat, incluso escribimos 18 bendiciones. Originalmente eran 18 bendiciones, pero en la época del segundo Bet HaMikdash se agregó una bendición adicional. Que esta bendición adicional es la bendición que me habla acerca de los herejes, de las personas que acusaban. En ese momento, por un lado, estaba surgiendo por primera vez el cristianismo. El cristianismo estaba surgiendo por primera vez en Amisrael. Entonces lo que ocurrió es que hubo una situación en la que también había muchos judíos que estaban acusando al mismo pueblo de Israel a otros judíos contra el imperio romano. Y entonces crearon esta bendición adicional para poder confirmar, para poder tratar de discriminar entre las personas que no eran verdaderas, que no eran realmente apegadas a Hashem. Entonces crearon esta bendición adicional de los herejes, de los delatores, para que se viera si una persona subía a ser Hassan y no decía esta verajá, entonces se asumía que esta persona no estaba en buenos caminos y se le quitaba directamente del rezo. Entonces, por eso se agregó esta bendición adicional para pedirle a Hashem protección en contra de aquellas personas que hacían mucho daño al pueblo de Israel. Entonces tenemos 19 bendiciones el día de hoy, que eso es lo que constituye la principal parte del rezo, Amidá o Shemona Esrei. Y la estructura es la siguiente: empezamos con alabanza a Hashem, seguimos con peticiones y terminamos con agradecimientos. Esa es la estructura que una persona tendría que tener también en sus rezos en general, si va a rezar con sus propias palabras. Es bueno, aunque no es obligatorio, que use esta estructura. Empiezas alabando a Hashem, después le pides, después le agradeces. Y que una persona puede decidir también cambiar el orden, no pasa nada de eso. En la Amidá, ese es el orden. El orden, las primeras 3 bendiciones, no se debe cambiar el orden de la Amidá, solamente en tus propios rezos puedes cambiar ese orden, pero en la Amidá ese es el orden y no se deben cambiar. Las primeras 3 bendiciones de la Amidá me hablan acerca de alabanzas a Hashem. Las 12 bendiciones intermedias me hablan acerca de peticiones, diferentes peticiones a nivel personal y a nivel nacional que le estamos pidiendo a Hashem que nos otorgue. Empezamos pidiendo sabiduría, seguimos pidiendo que nos ayude a hacer teshuvah, después pedimos a Hashem que nos ayude a poder, que nos perdone por nuestras transgresiones, pedimos que nos redima, que nos dé salud, que nos dé sustento, que nos bendiga nuestro sustento. Pedimos a Hashem que nos permita regresar a Eretz Israel. Pedimos a Hashem que ponga jueces justos en Amisrael. Pedimos a Hashem que elimine a los malvados. Pedimos a Hashem que guarde a los justos, que escuche nuestras plegarias. Todas esas son las cosas que pedimos a Hashem dentro de la Amidá. Y después terminamos agradeciendo a Hashem. Ese es, como tal, esa es la Amidá. Esas son las 19 bendiciones del día de hoy que hacemos como parte de la petición. Y es ahí, este rezo de la Amidá. El Shema, algo que no dije antes, pero el Shema lo puedes decir parado, sentado, en la posición en la que estés. Y generalmente en las sinagogas se dice sentado. Todos están sentados durante el Kriyat Shema. Entonces, el Shema se dice sentado. La Amidá, que justo es la palabra Amidá, viene la palabra de estar parados. ¿Por qué? Porque la Amidá, una persona tendría que estar parados, con los pies juntos, con la cabeza un poco agachada un poquito, que básicamente, ¿qué es lo que significa? Que estamos como sujetos, sumisos frente al creador del universo, porque una persona cuando está rezando la Amidá tendría que imaginarse que está parado frente al creador del universo. No puede interrumpir. Dice la Mishnah, Afilu Amelech Shoel
lishlomo lo yashbelu. Afilo nahash karuj ala kebo lo yafsik. Dice la Mishnah en Masejet Berajot, que nos habla de esto, que una persona, que incluso que el rey te saluda, tú estás en la midá y te pasa y te saluda el rey, no puedes interrumpir. El rey de Israel te saludó, no puedes interrumpir porque estás hablando con el rey de reyes. Entonces llega el rey y te saluda, pues no, primero está el rey de reyes y cuando termine lo saludo al rey de Israel. Ahora, si es un rey gentil o alguien que te va a causar molestias, se puede contestar, porque es peligroso, puede ser peligro de vida, ¿no? Pero en general, ¿qué significa esto? Que si pasa fulanito y me está hablando porque necesita algo, estoy hablando con el rey de reyes y no puedo interrumpir por nada del mundo, ¿no? En la amidad no se interrumpe por nada del mundo. También dice, afilu nahash karuj ala kebo, incluso que una serpiente se te enreda en el tobillo, no te detengas. Ahora, la Mishnah aclara que obviamente que tú sabías, porque antes era muy fácil saber, ellos reconocían las serpientes venenosas de las que no eran venenosas. Entonces, obviamente estamos hablando de una serpiente que no sea venenosa, sino es pikuach nefesh y puedes hacer lo que sea necesario, ¿no? Pero entonces, digamos, si un animal te está molestando, que sabes que no es peligroso, no puedes moverte. No, en ese momento estás frente al rey de reyes y lo peor de aún es que a lo que tenemos que llegar, más bien lo mejor aún, pero difícil, es que tenemos que llegar al punto en que te concentras. En que no te quita la concentración ese animal que está ahí molestando o esa persona que está molestando, que tienes la capacidad de conectarte de una manera que te olvidas de todo lo que existe en el mundo y ese es el nivel que tenemos que llegar. Esa es la meta. Y obviamente va a empezar a través de la lectura, primero la constancia en la lectura, primero puede ser en español, hasta que sepa de qué habla el texto, después puede ser ahora sí poco a poco en hebreo, ir entendiendo poco a poco lo que estoy diciendo, etcétera. Entonces eso es lo que tendríamos que empezar, a recitar la amidá poco a poco. Yo con mis niños en la yeshiva obviamente, yo empiezo poco a poco. Ellos ahorita vamos en la barajá de Refaenu, en la barajá de, no, sí, Refaenu, en la barajá de la salud, ¿no? Y poco a poco vamos agregando una bendición adicional. ¿Para qué? Para que se la vayan ellos aprendiendo de memoria y de esa manera vayan fluyendo poco a poco. Entonces, este es el principio que tenemos que tener, es la amidá es el rezo principal. Tenemos que entenderlo, tenemos que estudiarlo. Entonces, una persona que tiene poquito tiempo de rezar, ya sabe cuáles son las dos cosas más principales. Una persona que apenas está empezando, ya sabe por dónde empezar. Empezar por el Kriyat Shema, sus bendiciones, y la amidá, la tefilá, y empezar poco a poco, agregar cada una bendición más, y empiezo con 3, empiezo con 4, con 5, con 6, y le voy agregando una más, cuando ya voy fluido, que me pueda concentrar, que me pueda tener la concentración de seguir adelante, y no agregar más cosas cuando no tengo la capacidad de hacerlos. Después, el otro concepto que tenemos es el concepto de, entonces hasta ahí llevamos, ahora, antes de continuar, realmente tenemos que ver acerca de la obligación de la mujer en la amidá. Ahora, sobre esto hay diferentes opiniones alágicas. Más allá de la alajá, por un lado, cuando hay niños y hay balagán, pues no hay mucho que puedas obligar a una mujer, ¿no? Es como, ya, o sea, ahí están los niños y pues tienes que cumplir tus obligaciones. Obviamente que si tienes un espacio para ver Facebook e Instagram, que deseo que nadie tenga esas redes sociales, pero si llegas a tenerlas, entonces si tienes un espacio para ver eso, pues seguramente vas a tener un espacio para también rezar la amidá, pero tienes que quererlo primero, ¿no? Entonces, antes de obligaciones, es un privilegio. El rezo es un privilegio. Hay que verlo así, no es una obligación, es un privilegio. Tengo el privilegio de rezar. Y en la escuela sí se enseña. En la escuela un niño que no está poniendo atención, tú te quedas sentado. Nosotros vamos a rezar y tú te quedas sentado porque tú no te ganaste el privilegio de rezar a Hashem. Al menos así hacemos aquí, también lo leí así en un libro también de Jinuj. O sea, porque no es como, es un privilegio. Tú quieres rezar, tienes que estar listo para rezar. Vas a hablar frente al Rey de Reyes. No te puedes comportar como un burlón cuando estás frente al Rey de Reyes. Entonces, es un privilegio, te sientas, no puedes rezar el día de hoy. Entonces, realmente es lo que tendríamos que entenderlo. El rezo no es una obligación, el rezo es un privilegio. También es una obligación, sí, pero no tenemos que verlo como eso. Véanlo como un privilegio. En cuestiones alágicas hay diferentes posturas. Para mí es clarísimo que la mujer tiene por lo menos la obligación de rezar Shaharit y Minja. Al menos que la exente la incapacidad
de estar con sus hijos. O sea, tienes hijos y tus hijos requieren de ti, te van a interrumpir en cualquier momento, no te vas a poder concentrar. No te vas a poder concentrar para nada en el rezo porque tienes a tus chamacos ahí enfrente y haciendo relajo, etcétera, pidiendo tu ayuda, tu necesidad. Entonces estás exenta de rezar. ¿Por qué? Porque en ese momento te están exigiendo otras cosas, otras necesidades de tu concentración. No vas a poder en ese momento conectar con el creador del universo, estás exenta. Pero si no tienes esa exención, si no tienes algo que te esté exentando, mi opinión, obviamente no es la mía, es la opinión de varios jamim, pero es a la que yo me inclino, a la que yo me suscribo, porque siento que es lo que más se ve como correcto, es que la mujer está obligada a rezar shaharit y minja, al menos que haya algo que la exente, que en el caso de las mamás es muy normal que quedes exenta, y más mamás de niños pequeños principalmente. Sin embargo, la opinión más popular no es esa. Muchos rabbanim te van a decir, no, la mujer no está obligada a la midá nunca. La mujer solo está obligada a rezar una vez al día, incluso si lo reza algo con sus propias palabras, cumplió con su obligación. Creo que esa es la opinión más popular. Hay quien dice, sí, está obligada a una amidad, a rezar nada más una vez al día. Entonces, esas son las diferentes opiniones. Yo ya les dije cuál es la mía, tengo fuertes bases para poder decir lo que digo. Pero pues bueno, obviamente, pues cada quien que siga a la opinión que su Raf le dé. Pero independientemente, insistentemente, de la obligación o no, no lo vean como una obligación, véanlo como un privilegio. Tengo el privilegio de poder rezar, voy a aprovecharlo lo más que pueda. Y si no lo disfruto, entonces tengo que ver, tengo que buscar qué es lo que está pasando que no lo disfruto. Y empezar poco a poco, empezar a leer poco a poco, entender lo que digo y aprovechar hasta llegar al punto de disfrutar de que ese sea mi método de conexión con el creador del universo y que en ese momento pueda olvidarme de mis problemas, pueda más bien incluso no olvidarme, sino más bien dirigir mis problemas con mi tefilá, etcétera. Entonces, todas las mujeres, pues obviamente se los recomiendo que si busquen apegarse al rezo lo más que puedan. Eh, Ahorita vamos, o sea, cuando hablo acerca de, no, cuando hablo acerca de la obligación de la mujer de rezar, es únicamente me estoy refiriendo a la amidad. Cuando digo yo tefilá, como lo aclaramos antes de empezar esta sección, tefilá en el lenguaje de los jamim se refiere a amidad, las 19 bendiciones de la amidad. Eso es, dijimos, la mujer está exenta del Kriyat Shema. 100% exenta del Kriyat Shema. Por otro lado, es bueno que lo diga, es positivo que lo diga, puede o no, si quiere, decir las bendiciones que lo acompañan el Shema. Aunque hay opiniones que dicen que no, pero realmente que cada quien le pregunta a su rabino, pero a mí me queda claro que sí podría decir las bendiciones acompañando el Kriyat Shema, porque no son bendiciones de mitzvot, no me voy a meter en el tema, es una discusión lógica. Pero entonces el Kriyat Shema, la mujer está exenta, pero es muy positivo que diga el Kriyat Shema 2 veces al día y que si quiere diga las bendiciones que lo acompañan. La amidad, alágicamente, mi opinión es que está obligada, la opinión a la que yo me suscribo de los grandes jamín que la traen, es que la mujer está obligada a shaharit y a minha. A recitar shaharit y minha, arbit, puedes decir que no. Y por otro lado, lo que digo es que muchas otras opiniones dicen, no está obligada realmente a ninguno de eso, con que diga un rezo propio es suficiente para que lo diga, para que esté exenta ya, para que ya cumplió con su obligación de la Torá de Tefilá. Ahora, por otro lado, yo lo que les invito es, nuevamente, no lo vean como una obligación, véanlo como una oportunidad. Rezar la amidad, véanlo como una oportunidad. No había visto el mensaje anterior. Las verajot se pueden decir antes de ir a la sinagoga, sola o sí en la sinagoga. Lo mejor es que las verajot, supongo que estamos hablando de las verajot que acompañan al Kriyat Shema, lo mejor es que la persona sí diga las verajot con el minyan, especialmente por la kedushá que hay en Shaharit. Que tiene dentro de la primera bendición del Kriyat Shema. Entonces lo mejor es que si una persona va a rezar con minyan, sí rece las bendiciones con el minyan, pero si quiere practicarlas, que las practique también en su casa para que pueda algún día llegar a decirlas al mismo tiempo que el Hassán y poder seguirlo el Hassán. Pero como dijimos en ese momento, una persona que está rezando con minyan puede escuchar al Hassán palabra por palabra decir las bendiciones de la Shema y decir amén al final de cada una de ellas. Ok, siguiente punto.
es Birkot HaShahar, ¿no? Entonces, el siguiente punto es Birkot HaShahar. No, otra vez, perdón, antes de seguir, nada más para contestar la pregunta. Cuando yo digo que la mujer está obligada a la tefilá, no me refiero ni a Korbanot, ni a Lenu Shabeach, ni nada de eso. Solo me refiero a la amidá, nada más. Eso es cuando digo que una mujer está obligada a decir Shaharit y Minja, sería que la mujer está obligada a decir la amidá de Shaharit y la amidá de Minja. No tendría que decir nada más. Ahorita vamos a explicar qué es todo lo demás y por qué una persona quisiera o no decirlo, ¿ok? En cuestión de Birkot HaShahar, tanto hombres como mujeres están obligados a decir Birkot HaShahar. El Birkot HaShahar es una obligación para hombres y mujeres. ¿Qué es Birkot HaShahar? Birkot HaShahar son las bendiciones matutinas. Dentro de ellas, originalmente como se hacían, era muy bonito, ¿no? Que es la costumbre, de hecho, temaní todavía actualmente de los Baaladi, pero la costumbre que era tú llegas a la sinagoga, perdón, tú te despiertas, lo primero que haces en cuando agarras conciencia, lo hablamos la vez pasada, ¿no? Lo primero que decías era Lokai, en Shamash Natatabit Tehorá, ¿no? Dios mío, la que tú me regalaste es pura, etcétera, etcétera. Continúa la verajá, y después escuchábamos al gallo y decíamos Anoten la sechbi, binale achbi minyom laila, que das inteligencia al gallo para el siguiente día de noches. Abríamos los ojos, decíamos Pokia Hebrim, nos movíamos, decíamos Matías Surim, que libera a los prisioneros. Cada una de las bendiciones era, por así decirlo, una meditación de un agradecimiento de algo que le damos a Hashem, de que Hashem tiene hacia nosotros. Entonces, eso era originalmente la amida. Ahorita contesto los mensajes que hay en el chat. Ahorita voy a continuar y luego me regreso a contestar lo que hay en el chat. Entonces, lo que tendría que ser el Birkot HaShahar era originalmente eso. Después se instituyó por cuestión de lavado de manos, etcétera, por varias razones, que en lugar de eso, que se recitaran todas juntas, una detrás de otra. Entonces, esa es la costumbre actual, recitarla una tras otra, las berejot del Birkot HaShahar. Sin embargo, hay que tratar de que no se pierda el sentido original que se tenía, que era una meditación de agradecimiento por las diferentes cosas que Hashem me da. Hashem me dio la capacidad de ver, entonces voy a decir Pokia Hebrim. Hashem me dio la capacidad de moverme, entonces ¿qué voy a decir? Matías Surim. Hashem me dio la capacidad de caminar, entonces voy a decir Amejin Mitzadeh Gaber. Entonces, cada una de las bendiciones, entender por qué fue dicha, ver su traducción y poder decirla con ese agradecimiento, con concentración, con la capacidad de decir gracias a Hashem por cada una de estas cosas. Y te tardan 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, si lo dices con mucha concentración, decir todo Birkot HaShahar. Entonces, es muy importante, tanto hombres como mujeres, que digan Birkot HaShahar, que traten de llegar al punto en que se lo saben de memoria y que lo puedan decir con concentración, lentamente, y tratar de realmente tener el Birkot HaShahar muy presente en la mañana, en cuanto se levantan, no tratar de no dejar mucho tiempo hasta decir Birkot HaShahar. Hay gente que le dice hasta que llega a la sinagoga, lo mejor es que lo hagan en cuanto puedan. Entonces, Birkot HaShahar, no hay mucho que agregar en Birkot HaShahar, todos tienen la obligación, a lo mejor nada más la única cuestión que hay con respecto a Birkot HaShahar es desde Asher Yatzar hasta Birkot HaTorah. Eso es Birkot HaShahar. Y Birkot HaShahar, la única duda que hay es sobre si si una persona que se convirtió, debe o no, puede o no decir la bendición de Shelo Asani Goy, que no me hiciste gentil. Y bueno, si no se hizo gentil, después nosotros nos convertimos, pero si no se hizo gentil, entonces realmente la opinión del Shulchan Aruch, y es principalmente la principal opinión sefaradí, es que un ger no tendría que decir Shelo Asani Goy. Sin embargo, hay opiniones, principalmente creo que en la postura Ashkenazí, que sí se puede decir, que cada quien le pregunte a su Rav su caso, decirlo o no. Yo en mi caso personal, yo no lo digo. Sin embargo, en la escuela sí lo decimos, porque luego tenemos personas que pues, sí son Yehudim de nacimiento y pues no está padre que se diga de repente y de repente sí, de repente no. Entonces por eso en mi escuela sí lo decimos, pero realmente mi opinión alágica es que no se debe de decir cuando uno se convirtió. Siguiente punto, entonces digamos como que dentro de todo lo que tenemos, la siguiente parte en importancia sería lo que se conoce como Pesuké de Zimbra. Pesuké de Zimbra es los salmos de alabanza, los versículos de alabanza que encontramos antes del Kriyat Shema con sus bendiciones en la mañana solamente. Pesuké de Zimbra es una plegaria,
son básicamente salmos de agradecimiento, salmos de alabanza, donde agradecemos y alabamos a Hashem antes de llegar a pedirle. Tú vas a llegar a la Midá a hacer peticiones. Bueno, antes de pedirle, entonces vamos a alabar a Hashem con todos estos salmos que tenemos, y por eso se instituyó esta sección de Birkot HaShachar, empieza con una bendición, que es Baruch She'amar, que es Baruch She'amar Behaya Olam, esa bendición, decimos una bendición y a partir de ahí ya no podemos hablar más en el rezo. No se puede hablar hasta terminar la Amida. No se debe de hablar en medio porque interrumpes, estás en medio de una berajá. Entonces no debes interrumpir hasta Yishtabach, es donde termina Pesuké de Zimbra, donde termina con una bendición también. Empezamos con una bendición, decimos los salmos de en medio que se consideran parte de una misma bendición y terminamos con Yishtabach, que es lo que termina, digamos, la gran veraja, la gran bendición que tenemos y no podemos, por lo tanto, interrumpir porque estás a la mitad de una bendición. No se debe interrumpir realmente en el rezo para nada, no se debe hablar en el rezo desde que uno empieza a Pesuké de Zimbra hasta que termina la midá. No debemos de hablar absolutamente nada, sino concentrarnos específicamente. Otra cosa, ¿para qué está esta sección de Pesuké de Zimbra? Una razón ya dijimos, para alabar a Hashem antes de pedirle. Segunda razón es para preparar nuestros corazones para el rezo. El propósito de estos salmos es poder saber frente a quién estás parado. Tienes que saber frente a quién estás parado, el creador del universo, el rey de reyes. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? A través de estos salmos, alabándolo y diciendo todas sus grandezas. Eso es lo que habla desde el Salmo 145 hasta el Salmo 150, lo que hablamos es de las alabanzas de Hashem y que todos lo alaban y sus huestes celestiales, etc. Todos estos salmos hablamos de las grandezas de Hashem y eso es lo que tendríamos que estar cuando los decimos, obviamente con concentración. Tendríamos que llegar a tener la meta de poder entender lo que estamos diciendo para que realmente esto nos ayude a conectar con quién estamos hablando, con el creador del universo y nos permita conectarnos con nuestra plegaria más aún. Y es por eso que una persona que no tuvo tiempo y rezó a partir del Kriyat Shema y la Midá, ya no puede decir Pesuké de Zimbra después. O sea, puede decir los salmos, sí puede decir los salmos, pero no puede decir las bendiciones que los acompañan. El Baruch She'amar y Yishtabach, ya no los puedes decir, porque ¿para qué fueron instituidos? Fueron instituidos para prepararte para la tefilá. Y por lo tanto, si ya dijiste la tefilá, ya no puedes decir estas secciones, ¿ok? Otro punto importante que mencionar es ¿qué recomiendo hacer a una persona que ya está rezando con Minyan y que apenas está empezando? Recomiendo que empiece junto con todo el Minyan diciendo Baruch She'amar y que él se vaya a su propia velocidad. Y cuando el Minyan llegue a Yishtabach, ya se una con ellos. Y poco a poco vas a llegar a alcanzar, algún día, siguiendo este consejo, algún día vas a hacerlo tan rápido y no es tan lejos ese día, puede parecer como que algún día no tan lejos vas a alcanzar al Minyan. Entonces, pero tú empieza con Baruch She'amar a tu propia velocidad. Cuando ellos lleguen a Yishtabach, ahí te unes a ellos. Oye, me quedé a la mitad del Salmo 145, ya, ni modo, tú sí, únete a ellos y algún día vas a poder terminar más salmos. Cada vez vas a poder empezar a terminar más salmos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente que hace cuando está rezando con Minyan, está rezando los salmos y como el Minyan reza tan rápido, él solamente lo sigue con la vista. ¿Y cuándo va a llegar a poder pronunciarlo bien? Nunca. Porque nunca lo está pronunciando, solamente los está viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es empezar poco a poco a pronunciarlo. Empezar con Baruch She'amar, empezar lo que alcance. De preferencia el Salmo 145, que ahorita vamos a hablar de qué es preferente agregar, y pasarnos inmediatamente a la Midá. A pasarnos directamente a Yishtabach, junto con el Minyan. Cuando el Minyan ya llegó a Yishtabach, me uno con ellos. Pero mientras tanto, yo digo a mi propio paso, al paso que yo estoy. ¿Para qué? Para que algún día logre alcanzar al Minyan. Algún día voy a lograr terminar, al principio a lo mejor voy a terminar a lo mejor hasta el Salmo 145 y ya me ganaron el Minyan. Algún día voy a lograr el 146, luego el 147 y luego va a llegar el punto en que ya logré rezar junto con el Minyan todo lo que es. Ahora, para las personas que están en casa y que a lo mejor puede ser ya agregué el Shema, tal vez con sus bendiciones para las mujeres, tal vez no. Para los hombres ya agregué el Shema con sus bendiciones, ya recé la Midá también. Ahora, ¿qué es lo siguiente que les recomiendo agregar? Bueno, Birkat HaShachar también es muy importante que lo agreguemos, cortísimo, no nos quita mucho tiempo. Y después, ¿qué es lo que les recomiendo agregar? Justo es Pesuké de Zimbra. Empezar con Baruch She'amar
decir el Salmo 145 e Ishtabach, por lo menos empezar de esa manera. Baruch She'amar, Salmo 145 después el Ishtabach. Y poco a poco vas agregando algo más. Por ejemplo, puedes agregar después también el Salmo 150, el Mizmor Letodá, el Salmo número 100. Después vas agregando el Salmo 146, el Salmo 147, 48, 49. Poco a poco vas agregando un poco más. Después agregas también el Vaybarech David y después agregas también el Bayosha, el Az Yashir Moshe Ben Israel. Entonces poco a poco vas agregando un poco más. Pero empieza primero con esto y así vas a ir agregando cada vez más de las alabanzas. Y puede ser que haya un día que estés deprisa y entonces vas a agregar nada más el Baruch Shamar, el Salmo 145, el Salmo 150 y Shtabach, ¿no? Y también se vale. Lo mejor, lo correcto es que una persona pueda abarcar lo más que pueda, pero también hay un dicho en el Shulchan Aruch, hay una halajá que lo trae del Talmud que dice, mejor poco con concentración que mucho sin ella. Mejor decir poco, pero concentrado, que decir mucho y no tener idea de lo que estoy diciendo y no concentrarme y perderme. Y es lo que pasa con la mayoría de los gerim. La mayoría de los gerim que llegan a rezar o empiezan con mucha energía y rezan absolutamente todo y después se van para abajo como me pasó a mí. O simplemente están en el minyan viendo pasar las hojas del sidur con su boca completamente cerrado, sin cumplir su obligación del Shema, no cumpliendo bien su obligación de la Midá y nunca avanzan. Y esto lo vi de un amigo, Bal Teshuvah, no, él no era Ger, él estaba haciendo Teshuvah, y él llegaba al minyan, pero él llegaba y él le valía lo que estuviera haciendo el minyan. Él llegaba y rezaba su Salmo 145, rezaba su Shema, su Amidá, y eso es lo único que hacía, no hacía nada más. ¿Por qué? Porque él sabía que si se agregaba más cosas, no iba a hacer nada, iba a dejarlo todo. Y a todos nos pasa que decir en la noche, oye, ya no alcanza a rezar con el minyan, ya es tardísimo, ya no hago nada. Oye, Kriyat Shema es una obligación de la Torah, no vas a hacer nada, por lo menos haz Kriyat Shema. Oye, si puedes hacer sus verajot también, pero si no vas a hacer nada, por lo menos haz Kriyat Shema. Es una obligación de la Torah, entonces una persona tiene que saber esto. No estoy invitando a todos que de repente, ¿sabes qué? Ya no voy a decir nada más que el Kriyat Shema, ¿no? No, obviamente el ideal es que podamos rezar las Berajot con Kriyat Shema, con Minyan y la Amidá y todo lo que es. Eso es el ideal, es lo correcto. Sin embargo, ¿qué pasa si la persona igual va a dejarlo todo? Igual ya no va a hacer nada, que es lo que pasa con muchos gerim, especialmente con los jóvenes, con los adolescentes, que les metemos un peso tan grande, no saben qué es más importante y qué no, porque nunca se los explicamos, porque pensamos que lo iban a tomar para provecho propio y van a hacer lo que quieran. Bueno, igual van a hacer lo que quieran, pero peor, porque no saben qué hacer, entonces no van a hacer nada, ¿no? Entonces mejor que estar informados de qué es lo más importante para poder agarrarnos de algo. Ya se me hizo tardísimo porque ahora ya es hora del rezo. Pero Bezrat Hashem, no alcanzamos a terminar, nomás a lo mejor para terminar un poquito con Korbanot. Korbanot realmente, o sea, es muy positivo. Básicamente lo que estamos haciendo en Korbanot es matando dos pájaros de un tiro. Es estudiando palabras de Torah, de todas las secciones de la Torah escrita, de la Torah oral. De la Torah oral estamos de la Mishnah, del Talmud, del Midrash Halajá, de Pasukim de la Torah escrita. Estamos agarrando un poquito de todo y estudiándolo, y estudiando cosas que tienen relación con los Korbanot, porque se considera que el que estudia los Korbanot es como si llevara el Korban mismo. Entonces, es lo que hacemos, matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, es muy positivo que se hagan 100%, pero si por hacerlos no vas a hacer nada más, o si te va a ser muy pesado, no empieces a hacerlo, no lo hagas. No te quieras poner demasiado peso, empieza poco a poco. Cuando ya tengas dominadísimo algo, agregas algo nuevo, y así poco a poco te vas agregando. Los Tajanunim es más importante que los Korbanot, podría yo decir. Por otro lado, y la última parte, el Ketore también es un agregado que es muy positivo, pero también ve agregando poco a poco. Come poquito a poquito para que algún día alcances a hacerlo todo disfrutándolo y no quieras de repente hacerlo todo. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Nada más voy a ver rápido las preguntas. Entonces, la mujer no está obligada al Shema, está obligada solo a la Amidá.
Es muy positivo que la mujer diga el Shema, estoy contestando las preguntas que están en el chat, es muy positivo que la mujer haga el Shema, sin embargo no está obligada. La Amidá, de acuerdo a mi opinión sí, pero hay muchas opiniones que dicen que no. De acuerdo a mi opinión, yo me suscribo a la opinión que dice Minha y Arbit, la mujer tendría que hacer, pero si los niños están haciendo balagán, está exenta de rezar y por lo tanto no tiene que rezar en ese momento, pero véanlo como un privilegio. Y bueno, el Birkot HaShahar es una obligación que también tienen todos, hombres y mujeres. ¿En qué página está la Amidá? La Amidá, que son las 19 bendiciones, está en la página, creo que 60, no, 63. La Amidá está en la página 63, la Amidá por lo menos de Shaharit, o está en la página 63 de 16 bendiciones. No me acuerdo si son 16 bendiciones, la verdad, que puede ser que sí. No, la Sedaká no es obligación dar la Sedaká, sin embargo es muy positivo que una persona antes de pedirle a Hashem dé Sedaká y que se acuerde de las demás personas cuando está haciendo la tefila. Antes de pedir, me acuerdo de los demás y doy Sedaká. Muy bien, entonces les agradezco a todos, me quedaría para más preguntas, pero ya tengo que estar abajo, entonces que tengan todos un excelente, shalom, shalom, que tengan una excelente noche, nos vemos, bye bye.